Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy hablaremos de la importancia de las quemaduras en los niños y sus graves consecuencias. Así es que, ¿qué les parece? Si no se mueven de su lugar, porque ¡comenzamos! Quemaduras en niños. Las quemaduras representan la cuarta causa de muerte accidental en la infancia y son especialmente frecuentes en los primeros años de vida. Un 33% del total de quemaduras en niños se produce entre los 12 y 24 meses de vida, aunque en la mayoría de las ocasiones las quemaduras son superficiales y de poca extensión corporal. En otros casos pueden llegar a afectar mucosas y tejidos más profundos, hasta provocar importantes daños funcionales, estéticos, psicológicos e incluso de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en Vida Saludable. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las quemaduras en los niños. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Lorena Lozano, quien es médico pediatra y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy tenemos un tema muy importante porque vamos a hablar acerca de las quemaduras en los niños. Desafortunadamente, la mayoría de los accidentes por los cuales los niños sufren quemaduras suceden en el hogar y las consecuencias son muy lamentables. Platícanos un poquito la importancia de tener como conciencia, de concientizarnos de las quemaduras en los niños. Las quemaduras en niños no solamente son la quemadura en sí, ¿no? Deja tantas secuelas físicas, emocionales, laborales, en un futuro, que nadie se da cuenta que un accidente en 5 minutos puede ser algo terrible para el resto de su vida. En general, la OMS ha comentado que son 11 millones de casos al año, de los cuales 182,000 son muertes, eso a nivel mundial, y a nivel de la Secretaría de Salud, aquí en nuestro país, son 128,000 casos al año, el cual el 30% son niños, y con, de verdad, complicaciones graves en un futuro. En un futuro que desafortunadamente se va a lamentar. Pero ¿por qué ocurren en su mayoría? Los casos de mayor o las quemaduras más comunes son quemaduras en casa, sobre todo agua caliente o líquidos calientes. Cualquier tipo de alimentos o líquidos que sean calientes, porque los niños entran a la cocina. Se les hace muy fácil o uno cree que es muy normal que un niño pueda entrar a la cocina sin darse cuenta que en un segundo puede ser grave. Y que ellos evidentemente se asoman, tocan, huelen, van a agarran las ollas calientes, los sartenes, y que eso significa una quemadura para el resto de su vida. Y también agua caliente. Para bañarse, generalmente todavía hay mucha gente que hierve agua para bañarse o que la calientan con resistencias. Y la mayor cantidad de quemaduras, escaldadura se llama, esa es la mayor cantidad de quemaduras en niños. Claro que sí, los niños son inquietos, pues están chiquitos, no son conscientes, no saben. Entonces nos corresponde a nosotros los adultos tener esa responsabilidad y esa conciencia, que no entren a la cocina por ningún motivo. Y si también hay algún olla, alguna sartén, siempre voltear el mango para que no esté al alcance de los niños. Y como tú bien nos comentas, doctora, pues a la hora de bañarse hay que estar siempre echándoles el ojito, porque ahí pasan los accidentes. ¿Cómo se llegan a clasificar estas quemaduras dependiendo del origen? Del origen hay térmicas o físicas, que son por fuego directo, y el fuego directo entran fugas de gas, cohetes, que son realmente terribles, claro, algún tipo de incendio, y bueno, el fuego directo en la cocina, en la estufa. Químicas, que son muchos ácidos y muchos limpiadores ácidos, muchas sustancias químicas que luego pasa mucho que los guardan en botes que no deberían de ser guardados y que el niño puede tomarlo. Generalmente las quemaduras químicas son porque toman algún tipo de ácido.
las de escaldadura, que son todos los líquidos calientes, entre ellos el agua, y las eléctricas, que esos también son muy graves. Híjole, esto que nos estás mencionando de las botellas, ¿verdad? Sí, muchas veces se comete el error de ponerlas en botellas de agua o de refrescos. Los niños volvemos a lo mismo, son inocentes, ven la botellita y creen que es el refresco o el agüita de sabor o el agua natural y se los toman y suceden estos accidentes. Y las que dices también, cuando tienen el enchufe, pues sin el protector, que llegan, meten los deditos los niños y se llegan también allá a electrocutar y sufrir una quemadura. Entonces, tener muchísimo cuidado con estas precauciones. Tener estas precauciones. También hay otra clasificación por la profundidad y la extensión de la quemadura. Así es, las quemaduras también se clasifican en diferentes grados según las capas de la piel que afectan. De primer grado es una quemadura solar, que yo creo que todo el mundo la ha sufrido, que es la menos peligrosa, pero que solamente afecta la primera capa de la piel, que es la epidermis. Esas no dejan cicatriz y no requieren un tratamiento quirúrgico o un injerto. Las quemaduras de segundo grado, que sí afectan la primera capa de la piel, la epidermis y toda la dermis, pero son quemaduras en las que vemos las famosas ampollas que se llaman flictenas. Todas las quemaduras que tengan flictenas son quemaduras de segundo grado y pueden ser profundas o pueden ser solamente superficiales. Doctora, ¿te parece? Hacemos una pequeña pausa y ahorita continuamos hablando acerca de las otras quemaduras, los otros niveles. No se muevan de donde están, estamos en Vida Saludable y estamos hablando acerca de las quemaduras en los niños. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de las complicaciones y de la importancia de las quemaduras en los niños. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Lorena Lozano, quien es médico pediatra. Y antes de irnos al corte, doctora, estábamos hablando acerca de esta clasificación, esta segunda clasificación de las quemaduras, dependiendo de la profundidad y de su extensión, ¿no? Entonces, podemos retomar un poquito cuál es la de primer grado, segundo grado. Claro. Las de primer grado son las que solo afectan la primera capa de la piel, que son las clásicas quemaduras solares. Esas no tienen ningún tipo de complicación y no dejan cicatriz y no necesitan ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Yo creo que todo el mundo las ha tenido. Las de segundo grado siempre se caracterizan o las van a ver con ampollas que se llaman flictenas. Toda quemadura que tenga flictenas es una quemadura de segundo grado y puede ser superficial o puede ser profunda. Y estas, las de primer grado, se me olvidó decir que son muy dolorosas. Las de segundo grado profundo ya no son tan dolorosas como las de primer grado porque empieza a quemarse las terminaciones nerviosas. Entonces, no quiere decir que porque sean menos dolorosas son menos graves, sino todo lo contrario. Y siempre son quemaduras húmedas. Las de tercer grado sí afectan todas las capas de la piel por completo y son quemaduras secas. Lo pueden ver como cuando la carne la vas quemando y se quema de más y que ya es completamente dura y gruesa. Así son ese tipo de quemaduras. Ya no son húmedas como las de segundo grado. Ahí sí no son dolorosas porque ya las terminaciones nerviosas están completamente quemadas. Y las de cuarto grado son cuando llegan a músculo y hueso, que son las que terminan en amputaciones generalmente de las extremidades o de la zona quemada. Dios, qué impresión. Pero, ¿cuáles serían los daños que se pueden tener? Porque, bueno, no nada más estamos hablando de los físicos, también de los emocionales, ¿no? En autoestima. Sí, uno cree que una quemadura le ponemos algo a la quemadura, le ponemos una cremita, le ponemos una venda y se cura la quemadura y nada más. Y la realidad es que los tratamientos de quemaduras en niños son de semanas a meses hospitalizados.
Y eso significa que van a perder, además de las cuestiones físicas y las cuestiones estéticas que puedan tener en la piel, la cuestión de la autoestima por esas quemaduras, los meses que están en el hospital alejados de su familia, los meses que no están en la escuela, los meses que van perdiendo de educación, y lo que viene después son años de rehabilitación, más sobre todo en los niños, como la piel ya no puede estirarse mientras ellos van creciendo, la piel deja de estirarse. Conforme los niños van creciendo, se tienen que hacer diversas cirugías para poder abrir y que pueda ir estirándose y creciendo huesos y músculos, lo que significa que son 10 a 12 años de cirugías y de seguimiento después de una quemadura. Lo que significa pues una situación devastadora tanto para la familia como para el niño, para el resto de su vida. Los tratamientos que se hacen para una quemadura, sobre todo de segundo grado y tercer grado, que son las que se hospitalizan, son curaciones cada tercer día en la cual tienes que quitar toda la piel. Son extremadamente dolorosas, sufren mucho a pesar de que evidentemente se maneja el dolor, pero quedan con trastornos graves, psiquiátricos también, de estrés postraumático por todos esos meses que pasan hospitalizados y ese dolor que viven. Definitivamente les cambia la vida, y no nada más a los niños, sino también a los padres, a los familiares en general. ¿Y cuáles podrían ser otras complicaciones precisamente de estas quemaduras? Sobre todo las que mayores complicaciones tienen, que me gustaría comentar mucho, los cohetes, ¿no? Es una cosa terrible que parece como si fuera cualquier cosa, que es un jueguito, que si el ratoncito y la palomita no hacen nada, son las que mayor complicaciones tienen. Sobre todo son pérdidas auditivas por la explosión que tienen, más la quemadura por el fuego directo, y que además no se tiene un control de la cantidad de pólvora que tiene cada cohete. Por lo tanto, la extensión puede ser completamente inmensa, y la pérdida de extremidades, sobre todo dedos y manos, es lo más común con los cohetes. ¿Y las eléctricas? Las eléctricas, lo más común es, claro, como decías, que los niños que están gateando y meten las manitas a los contactos porque no hay alguna protección, o los adolescentes, que pasa mucho, que están jugando en azoteas y que tocan un cable de alta tensión. Eso es muy grave, sobre todo porque las quemaduras eléctricas no solamente es la quemadura, que normalmente van a ser muy pequeñas. Las quemaduras eléctricas tienen un orificio de entrada y un orificio de salida, y el arco eléctrico que hace en el cuerpo, a lo mejor la quemadura no se va a ver mucho a nivel de la piel, pero sí tiene muchas complicaciones internas que puedo seguirte comentando directamente, sobre todo el daño muscular que hace la electricidad. Da un daño cardíaco. El músculo el corazón es un músculo, entonces el daño muscular hace que tengan insuficiencias cardíacas, y eso, el músculo que se quema, tapa los riñones, entonces terminan en insuficiencias renales, además de que son las principales de amputaciones, porque el hueso se quema por completo. Claro que sí, entonces tener muchísima precaución, como decimos, ¿no? Estos artefactos que venden en muchas tiendas departamentales y que pues la verdad es que hasta son accesibles de precio, pero le podrían salvar la vida a el niño, porque no nada más se trata de la quemadura, sino ya podemos también ver, por lo que nos comenta la doctora, que nos puede provocar la muerte o le puede provocar la muerte al niño. Entonces tener muchísimo cuidado. Ahora, ¿qué otras enfermedades están relacionadas con las quemaduras en los niños? ¿Te parece si vamos a una pausita y lo platicamos regresando? Claro, y ustedes sí. No se muevan de donde están. Estamos en Vida Saludable. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Nos encuentran en Anesma Televisión 8.4, y también ya tenemos canal de YouTube en donde pueden checar el programa en vivo, o se queda grabado por si lo quieren consultar para informes de los especialistas o cualquier otro dato. No nos tardamos nada. Regresamos. Estamos hablando de la importancia de las quemaduras en los niños.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Seguimos hablando acerca de la importancia de las quemaduras en los niños y contamos con la presencia de la doctora Lorena Lozano, quien es médico pediatra. Antes de irnos a la pausa, estábamos preguntándole a la doctora qué otras enfermedades o cuáles son las enfermedades relacionadas a las quemaduras, porque luego pensamos que nada más implica la quemadura como tal y no, hay consecuencias. Claro, retomando lo que comentaba sobre todo las quemaduras eléctricas que dan daños cardíacos y dan insuficiencias renales, que uno no creería que están relacionadas con una quemadura. También el perder la piel, eso hace que pierdas temperatura, que pierdas líquidos y que además estés expuesto a todo tipo de infecciones. Entonces, los niños hospitalizados por quemaduras graves generalmente mueren por alteración, cuando se alteran todos los líquidos, por así decirlo, de la piel, por tanta pérdida, porque ya no tienes una capa que te regule y que te proteja. Todas las insuficiencias cardíacas e insuficiencias renales son la principal causa de muerte en los niños quemados. Y tanto en las quemaduras por fuego directo por cohetes y por electricidad, la principal consecuencia son las amputaciones. Incluso son amputaciones en las eléctricas, si ellos agarran el cable o con un palo o algo, toca el cable de alta tensión. Sobre todo tenemos muchos casos de amputaciones completas de brazos o de piernas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso de los cohetes. Los niños no tienen por qué tener, valga la redundancia, acceso a los cohetes. Son súper peligrosos y los accidentes pues los vemos todos los días y con de verdad graves consecuencias. Bueno, suponiendo que ya estamos en este terrible caso, muchas veces cometemos muchos errores, los papás, las mamás no sabemos qué hacer. En dado caso, ¿qué es primero lo que sí debemos hacer en cada una de las circunstancias? En el momento en el que hay una quemadura por explosión, que sea gas, fuego directo, cohetes, sí, lo primero es quitar toda la ropa que está quemada. Por supuesto, lo que ya no se puede, la tela que se queda pegada, no la traten de arrancar porque se lleva la piel. Eso ya se debe hacer directamente bajo sedación en el hospital. Pero sí, todo lo que puedan quitarle, por supuesto. Cuando son quemaduras químicas, que los niños tragan algún ácido, alguna base que se lo toman, nunca darles agua, ni tampoco leche, ningún tipo de líquido, ni tampoco hacerlos vomitar. Hacerlos vomitar es que el ácido del estómago y el ácido que tomaron vuelva a quemar al salir. Entonces, nunca se debe de hacer eso. Ponerles siempre en quemaduras cosas frías. El agua sí crea flictenas, pero si no hay otra cosa, agua fría es lo que tienes que poner. Y si tienes geles, estos geles congelantes, que en cualquier lugar los pueden comprar y tener a mano en el refrigerador, en el congelador, eso ayuda mucho, pero que no sea el hielo directo, porque hay quemaduras también por frío. Eso es lo primero que tienen que hacer. Tienen que acudir a un médico pediatra. Al médico pediatra. El médico pediatra es el que, ve a los niños en un hospital donde haya pediatría y ya si las quemaduras son muy graves, existen hospitales especializados para quemados, que comentaré más adelante cuáles para que puedan acudir, pero nunca tratar de ponerle... Sí, era lo que yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que no debemos hacer? Porque... iba a decir solemos, pero no solemos, pero mucha gente sí suele ponerle cremas, pomadas, algunos ungüentos y cosas de cocina, ¿no? Por alimentos, supuesto. Algunas que mostaza, mayonesa. Parece de risa. Parece. Y tengo pacientes que llegan mayonesa, mostaza, harina, pasta de dientes, algún tipo de crema y ungüento, aceite vegetal, aceite de cocina. Todo lo que se le ponga encima a la quemadura no permite que el calor salga. Entonces, ponerle algo a la quemadura quiere decir que el calor va a seguir haciendo
hacia abajo una quemadura y se va a volver más grave y más profunda. Por eso no hay que ponerle ningún tipo de cremas y ningún tipo de alimento que se le suele poner a las quemaduras, ¿no? Limpias o con agua y jabón o pones agua fría y en ese momento lo llevas al hospital sin ningún tipo de otra cosa que le puedan poner encima, ¿no? Y para toda la gente que nos está escuchando, ¿cuáles hospitales podrían ser estos o a quién podemos recurrir en una emergencia? En la Ciudad de México existen 3 hospitales en los cuales vemos niños quemados. El Hospital Pediátrico de Tacubaya, que es de la Secretaría de Salud, el Materno Infantil de Xochimilco y el área del CENIAC, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esos son los 3 lugares en la Ciudad de México donde se ven niños quemados, donde hay especialistas y donde tenemos terapia intensiva y terapia intermedia para niños quemados. Pero la intención es no tener que llegar hasta estas últimas consecuencias. Lo mejor siempre es la prevención. Claro. ¿No? O sea, siempre procurar a nuestros hijos, estar siempre, ahora sí que echándoles el ojito, que estén cerca de nosotros, que no anden por ahí solitos, sobre todo cuando están chiquitos, que son muy, muy inquietos, porque las secuelas, pues, son definitivas, les cambia la vida y a la familia también. Claro, la prevención es lo más importante y eso es lo que queremos, del mensaje que queremos dar aquí, que una quemadura daña a un niño por el resto de su vida. Y va a tener consecuencias graves por el resto de su vida. Y lo que fue un juego, un descuido o solamente calentar el café, el agua, significa para un niño un daño para el resto de su vida, ¿no? Y también en el aspecto laboral. ¿Nos puedes proporcionar tus teléfonos o tus redes, por favor? Claro que sí. Mi teléfono para cualquier tipo de consulta es el 55 44 48 32 96. Mi correo es doctoralorelozano@gmail.com y ahí puedo atenderlos para cualquier tipo de consulta. Doctora, te agradecemos muchísimo de verdad esta información tan valiosa. A todos ustedes también les agradezco su presencia. Tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta, en donde en Anesma TV. Vida Saludable. Yo soy Sandra Aguirre. Les mando un besito y que estén súper bien.